Buenos días a todos. En este taller internacional vamos a hablar un poco sobre estrategias digitales en tiempo de COVID. Vamos a comenzar. Primeramente le vamos a pedir que entre a Menti, que ahí le pasamos el link para poder hablar. Bueno, ¿qué pasa? El marketing digital, la importancia día a día sigue en incremento y lo hemos visto en todo tipo de industria. Cada vez el auge de las tecnologías de la información es mayor, la competencia es más global. Hemos necesitado adaptar esos modelos de negocios de las distintas empresas para poder adaptarnos a este tipo de nuevas tecnologías y poder mejorar de esa manera nuestro servicio o nuestro producto a las empresas. Este implemento de estas tecnologías han ocasionado grandes cambios en las empresas porque se han tenido que adaptar a ellos. Algunos los han hecho de forma más proactiva, otros no tanto, y a otros le ha costado poder verlo. ¿Qué es el marketing digital? Bueno, son todas esas estrategias que van a ocurrir dentro de la web que intentamos generar conversiones por parte de los internautas. Esto puede ser que ellos vengan a la empresa a comprar un producto, que lo vean en la web, que nos compren por la web o que ellos compartan o que generen una comunidad dentro de la web. Entonces, bueno, se consideran distintos aspectos claves como ser la colectividad, la participación, que es fundamental lograr una colectividad de miembros que siguen un fin común, lograr que participen, y esto es un punto fundamental, pero también muy complicado para las empresas, porque claro, le tiene que llamar la atención al que está del otro lado de la pantalla para decir, lo comparto, le pongo me gusta o lo comento. Entonces es como que se debe generar un contenido que sea atractivo, que sea claro para estos, pero claro, por otro lado tampoco es decir todo contenido, porque tampoco sabemos qué es lo que pasa por la cabeza del otro que nos está viendo, que por otro lado está saturado de información. Entonces tenemos que lograr llamar y despertar esa atención de ella. También hay cierta independencia, porque es muy fácil cambiar de un proveedor a otro, es muy sencillo. Quizás antes es más complicado, o en un lugar chico ir a un lugar o ir al otro es muy complicado, pero en la red no hay distancias, no hay fronteras, entonces es más fácil. También debe haber cierta transparencia, tenemos que ser justos con lo que hacemos, con lo que decimos, porque también el boca a oreja de las redes es algo incremental. Nosotros antes decíamos, estaba una experiencia mano a un cliente, capaz que llegaba a 10 personas, que era su círculo. Acá puede llegar a millones y se puede viralizar esa experiencia mala, o si el producto no es acorde a las especificaciones. Y por otro lado, tiene que ser persistente. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es que vamos a abrir las redes, vamos a empezar con una página web y vamos a lograr enseguida los objetivos. No, esto lleva tiempo, no es algo que diga mañana lo hago. Puede ser un caso que se haya vuelto viral y quizás tengas impacto inicial, pero no siempre sea así. Entonces tenemos que ser persistentes. En las redes sociales y en todo lo del marketing digital, la constancia es fundamental. Y por otro lado, tenemos que tener un aspecto de emergencia de resolución. Hay que tener un plan B, un plan de contingencia para cuando ocurra algo que quede por fuera de lo que nosotros esperamos. Bueno, ¿cómo lo resolvemos eso? ¿Qué hacemos para resolverlo? Porque también es lo que volvíamos a la importancia de la transparencia. Si pasa algo, alguien está inconforme, puede poner ese comentario y ese comentario puede escalar y puede ser muy perjudicial para la empresa. Entonces tenemos que buscar la manera de poder gestionar esa crisis de reputación que puede llegar a impactar en la misma. También las redes sociales al día de hoy o las páginas web son fundamentales, porque no sé si les ha pasado, me imagino que a más de uno, antes de ir a, por ejemplo, un hotel o antes de comprar un producto, nos fijamos las opiniones, nos fijamos las recomendaciones, nos fijamos qué tan bien es posicionada está la empresa. Entonces también es fundamental poder cuidar esos aspectos para poder de esta manera mejorar el servicio y también lograr que los propios las propias personas deseen ir con nosotros, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos el comercio tradicional, que es a lo que nosotros tenemos acostumbrados, que
generalmente cuando nosotros abrimos las puertas de un negocio, que a todos le habrá pasado en una empresa, necesitamos una inversión grande de capital. Obviamente tenemos que tener un lugar, una maquinaria, dependiendo del producto, determinada forma de poder llevarlo a cabo. En otros casos se pueden necesitar empleados, un plan de ejecución. Todo este tipo de factores son fundamentales. Y por otro lado necesitamos habilitaciones, permisos, inscripciones, que esto va a variar dependiendo de qué tipo de negocio sea, de qué lado esté ubicado, pero siempre una u otra tenemos que tener. Por otro lado hay costos fijos. El alquiler del local es un costo fijo que probablemente lo tengo, la luz, el agua, el internet, si tengo gastos comunes porque está en una galería, todo ese tipo de gastos son gastos fijos que debemos considerarlo a la hora de poder hacerlo. Quizás también necesito un depósito, bueno, este tipo de factores tenemos que considerarlo. También hay un horario que tiene que estar abierto y ese horario en sí lo tendríamos que intentar cumplir. Necesitamos personal, quizás cuando empezamos no tanto, pero también después hay otro aspecto de que muchas veces se necesitan costos de remodelación, porque yo alquilo el local o tengo el local, pero lo tengo que adaptar al negocio que voy a prestar. Y también renovación continua de stock. Por ejemplo, si nosotros ponemos un restaurante, necesitamos el mobiliario que se acorde con la imagen que queremos dar, necesitamos contar con cierta ambientación, necesitamos también tener al personal que atiende, la maquinaria y todos esos aspectos que tienen que estar cuidados y prolijos. Y ahora en épocas de COVID también necesitamos cumplir ciertos protocolos de actuación que son fundamentales, de distancia social y de todo ese tipo de aspectos. Por otro lado, también en muchos casos también tenemos que vender a crédito porque es mejor para el cliente o el cliente lo desea, y también eso muchas veces aumenta riesgos. Puede ser crédito por tarjeta de crédito, que es más segura, o puede ser crédito de la casa, que también ahí puede haber ciertos valores. Por otro lado, si me quiero expandir, tengo que abrir otro local, contratar más personal, contratar más mobiliario, todos esos tipos de factores que van a incidir. El producto muchas veces lo entrego inmediatamente, vengo al local y me llevo una prenda y inmediatamente ya lo compro. Si no lo tengo, muchas veces también pierdo el cliente. Y por otro lado también hay un trato directo y personalizado entre el vendedor y comprador, y eso es fundamental. En cambio, el e-commerce tiene algunas diferencias. Por ejemplo, las cuentas a pagar o a cobrar no son tales, porque quizás la cuenta a pagar que sea la internet que tengo o el producto, pero a veces el producto lo hago en el momento, lo produzco, o el servicio lo presto y no tengo esos costos de inscripciones, de mobiliarios o no. Quizás algunos tengo, pero no están así. Y la cuenta a cobrar lo cobro por un débito o por un crédito, entonces es más sencillo. Los costos fijos no van a estar porque yo lo voy a prestar en cierto lugar. Quizás yo tengo una inversión inicial en las plataformas, en la página web, pero quizás es menor que el comercio tradicional. También lo puedo prestar a cualquier lado del mundo y mi producto lo puedo llegar a hacer traspasar fronteras. Y también al abrirlo por internet lo van a ver los 365 días del año y en las 24 horas del día, entonces eso también es importante. El cliente también puede comprar desde cualquier parte del mundo y las entregas van a depender del servicio de entrega y condiciones de cada empresa. Bueno, vamos a ver qué tipo de distribución tenemos, cómo lo hacemos llegar al cliente en cuestión. Y hablando de los beneficios, vamos a ver que podemos hacer ciertas diferencias frente a lo que sería el negocio común. Primeramente, vamos a hacer ofertas especiales y promociones, dado que nosotros tenemos capaz que costos más bajos y podemos despacharlo de esta manera. Tenemos un mayor control porque dependemos de esas redes y bueno, podemos controlar mejor el stock. Podemos conocer mejor al cliente y esto es relativo porque depende de qué tan personalizado es el servicio y cómo lo brindamos, pero sí, por medio de las formas de que nosotros compartimos con ellos, lo podemos conocer mejor. También podemos tener un costo alto de inversión para poder llegar al cliente, pero para mantenerlo no tenemos tanto costo, entonces eso también es un beneficio.
Después podemos tener una base de datos y podemos acceder a ella cuando deseemos. Es decir, nosotros podemos tener al cliente, conocerlo, saber su número de teléfono, saber su dirección o poder tener sus mails para un contacto de un futuro producto. Después también va a disminuir la contaminación porque al no estar el local abierto, puede disminuir. Después vamos a tener una disponibilidad total, vamos a tener un mayor caudal de clientes porque quizás en un local pasan 2 clientes, pero por la red pueden pasar millones y esto lo tenemos que tener en claro. Quizás si no es atractivo el producto es al revés, porque capaz que si vienen al local pueden preguntar y nosotros lo podemos llevar a lo que deseamos y a las redes no es tanto, pero va a depender de eso. Y también puede ahorrar tiempo, ya seamos nosotros como los clientes. Acá tenemos un video. Vamos a ver. ¿Por dónde vi? Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? ¿De dónde saldrá esa voz? No veo a nadie. ¿Buscabas algo? Solamente No tiene yo. ninguna importancia. Espera un momento. Segunda estrofa. La luna gris que opacaba el sol. Pero si no eres más que un gato. Gato rizón. La voz con su fría. No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Solo quiero saber qué camino debo Pues tomar. depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices. Realmente no importa. El camino que escojas. Bueno, este video de las redes sociales de Alicia en el País de las Maravillas, si bien no es propio de las redes sociales, creo que nos deja un poco la duda sobre, también, por más que sean las redes sociales que nosotros publicamos, tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos o qué queremos hacer o qué imagen queremos dar de nuestro producto o de nuestro servicio. Y eso es fundamental también considerarlo en toda la estrategia. Por otro lado, debemos conocer, qué es lo que le vamos a brindar al cliente, por qué nos va a comprar a nosotros, cómo le agregamos valor. Eso lo debemos conocer de antemano y creo que lo debemos conocer tanto en las redes sociales como también en los diversos aspectos de nuestro negocio. También debemos conocer qué público objetivo y sus características, porque con ello vamos a poder segmentar la publicidad y sobre todo en esta época que no está para invertir y perder inversión en publicidad, que quizás ese tipo de inversiones están más acotados a causa del COVID. Entonces también debemos saber a qué vamos a ir, sobre qué nos vamos a manejar, sobre todo eso. También podemos ver cómo nos vamos a posicionar las redes y por qué nos vamos a distinguir, qué le vamos a brindar extra al cliente, una atención más personalizada, un teléfono para que llame a cualquier hora, o una distribución más rápida o un producto con cierto valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después podemos conocer, cómo vamos a llegar al cliente, por qué canales o medios lo vamos a vender y la forma que vamos a obtener los ingresos. Otro punto importante a conocer cuando nosotros pensamos lanzar nuestro negocio internet o bien abrir nuestro espacio en internet, debemos saber qué es un buen modelo de negocios y qué significa que sea este modelo bueno.
debe ser primeramente, debe generar valor a los consumidores. Esto supone que los mismos deben sacar un provecho del mismo y elegirlo frente a los demás. También debe ser replicable, o sea, debo poder hacerlo, debo conocer los puntos fuertes que tenemos del negocio, debe conocer los puntos débiles para poder evitar lo más posible y debe ser escalable, quiere decir que yo puedo empezar en chico e ir aumentando y a medida que voy aumentando, no me supone un aumento sustancial de los costos. Por el contrario, sino que puedo escalar fácilmente con el mismo y me llevará una inversión, pero no tan elevada. Esos son 3 pilares muy importantes a la hora de poder establecer un negocio y poder llevarlo a las redes. ¿Cómo hacemos para instaurar estrategias digitales? Primero debemos conocer el sector y la empresa, o sea, qué vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a dirigir. Es decir, los productos y atributos que debemos destacar, cuáles van a ser las ventajas competitivas y todo el planeamiento institucional de la empresa. Misión, visión, valores, historia, todo ese tipo de factores son fundamentales conocerlos. Después de tener todo eso en mano, que quizás nos puede llevar cierto tiempo de planificación, debemos planificar la propuesta que vamos a llevar. Esto supone, ver qué vamos a hacer, o sea, qué productos, qué diseño. Es muy importante toda la infraestructura que nosotros formemos por detrás de la empresa, que va a ser lo que nos identifique y va a generar nuestra imagen y identidad de nuestra empresa. También es importante saber los precios, si son más caros, si son más baratos que la competencia que puedo tener, porque esos factores van a incidir realmente en la forma de que nosotros vamos a elegir a la empresa. También debemos considerar si vamos a hacer descuentos, ofertas o vamos a tener el mismo precio. Y este punto es fundamental si nosotros también tenemos un negocio físico, para poder hacer una diferencia o no entre uno y otro, lo que conlleva ciertas diferencias entre sí. Entonces debemos considerarlo como un factor clave a la hora de determinarlo. Después tenemos un paso 3 que puede ir a la contratación de una empresa de tercerización. Y esto puede ser para que nos haga el servicio, para la venta del mismo o bien para la publicidad y el marketing del mismo. Y acá en la empresa de tercerizada debemos ver varios factores, tales como la base de datos, la forma que vamos a pagar y la forma de entrega y distribución. Estos factores son fundamentales porque la base de datos va a ser cómo vamos a lograr que nuestro negocio sea escalable, porque mediante ello vamos a tener los contactos de nuestro cliente y le vamos a poder ofrecer algo en un futuro. También el tema de la entrega y distribución va a ser fundamental para los mismos. Después, la forma de pago también, qué opciones les vamos a dar, qué seguridad, si lo vamos a hacer por cuenta bancaria, si lo vamos a hacer con alguna tarjeta, qué seguridad tiene el sistema que vamos a operar, qué tan probable es que lo puedan hackear. Todo ese tipo de factores son fundamentales. Si lo vamos a hacer por alguna plataforma como Mercado Libre, si lo vamos a hacer por nosotros mismos, todo ese tipo de factores es imprescindible tenerlos en cuenta y considerar su relevancia a la hora de poder planificar nuestra estrategia. Después tenemos el punto número 4 y que no es menos importante. Ya empezamos a ejecutar nuestro negocio y en este punto vamos a ver cómo promocionamos y cómo publicitamos, porque que nosotros pongamos en la red solamente no significa que eso va a llegar a un gran caudal de clientes. Nosotros tenemos que ver la manera en que vamos a llegar a esos clientes objetivos que detallamos en el paso número 1, y mediante eso vamos a tener que promocionar nuestro negocio y hacer publicidad o no. Vamos a ver, qué estrategias nos va a servir. Hay estrategias que son orgánicas, hay estrategias que son pagas. Tenemos que ver también qué inversión tenemos para ese aspecto, hacia dónde las vamos a dirigir, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a posicionar nuestra empresa. Fundamental, porque esto va a ser un punto clave de si nuestra empresa será exitosa o no. En el quinto paso tenemos la evaluación para ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, porque puede ser que nosotros hayamos planificado por un público objetivo y sea otro el público objetivo del que planificamos. Entonces ahí tenemos que evaluar. Y el paso 6, volver a la implementación. Y ahí vamos a ver que, ahí vamos a implementar, vamos a surgir problemas y vamos a ir para atrás y para adelante continuamente para poder ver en qué nos equivocamos, en qué no y qué hemos hecho mal.
siempre vamos a tener errores, no es que digamos vamos a hacer una estrategia y va a salir perfecta, generalmente va a tener errores y va a haber también alguna crisis de algún punto que no consideramos que vaya surgiendo con el negocio. Por eso es importante, bueno, tener distintos espacios de feedback, evaluar continuamente resultados y bueno, empezar a implementar con una base. Otro aspecto que me parece fundamental remarcar, que si bien no es propio del marketing digital, sí es fundamental para una estrategia digital de la empresa, y es conocer el FODA de la misma. Muchos lo habrán sentido, quizás otros lo hicieron en varias ocasiones, pero es importante conocer, bueno, los factores internos, los atributos, qué fortalezas tiene la empresa, o sea, por qué va a cumplir esos objetivos. ¿Qué debilidades tienen? ¿Estás negativo? Bueno, ¿qué me puede perjudicar? No tengo una buena distribución en comparación de la competencia. Bueno, eso es una debilidad grande. Y bueno, ¿cómo voy a hacer? Bueno, le voy a dar una mejor atención. Bueno, ahí vamos a tratar de equilibrar esas fortalezas con las debilidades y bueno, ahí vamos a ver. Y también vamos a tener que considerar factores externos, que quizás al día de hoy no vamos a tener el claro, pero sí tenemos que saber. Por ejemplo, las oportunidades. Bueno, el negocio que nosotros tenemos es fundamental porque se necesita para esto, esto y esto. Bien, perfecto. Va a favorecer el cumplimiento de los objetivos porque está en auge. Perfecto. ¿Qué amenazas tenemos? Bueno, amenazas tengo de que me entren nuevos consumidores porque no hay grandes barreras de entrada. Bueno, vamos a considerarlo. ¿Es nuestro producto totalmente, es replicable o es un producto que tiene mucho valor agregado? Entonces ahí vamos a tener un equilibrio entre esas partes y bueno, vamos a tener que planificarlo. Es fundamental considerarlo a la hora de poder planificar nuestra empresa. Otro aspecto fundamental que nosotros tenemos que considerar durante todo el proceso es la comunicación. Nosotros tenemos que recordar que la comunicación, como en este taller o como en otros aspectos, cambia, no es una comunicación directa, es una comunicación por redes. ¿Qué pasa en las redes? Se puede llegar a malinterpretar muchas cosas que quizás cara a cara no. Se pierden muchos aspectos de la comunicación gestual que nosotros tenemos y de la posición. No conozco al cliente para poder guiarlo hacia donde dirige. Si bien sí puedo tener una base de datos más amplia del cliente porque la puedo tener, puedo saber sus gustos, sus intereses, pero sin embargo no lo conozco para poder incidir en sus decisiones, como quizás en una tienda de ponerle ropa que se prueba y yo puedo incidir, no, te queda mejor el S o te queda mejor el M o te queda mejor tal color u otro. No tengo esa facilidad de poder comunicarlo así, lo hago quizás por una pantalla y a veces puedo utilizar un WhatsApp, pero otras veces son por chat y quizás chat públicos. Entonces es muy importante prestar especial atención y ver cómo nosotros escribimos, la coherencia, la cohesión, sin faltas de ortografía, fundamental, la narrativa. Entonces, bueno, acá nos preguntamos cómo vamos a comunicar esa identidad a la gente, cómo la gente va a conocer qué somos y qué queremos hacer y qué le brindamos. ¿Cuál va a ser la identidad de nuestra marca? ¿Cómo nos vamos a comunicar con los empleados en el caso de entrenarnos? ¿Cómo deseamos comunicarnos con los clientes? Estos factores son claves. Y más allá de los factores claves de la comunicación directa es el aspecto de la credibilidad. La credibilidad quizás demora años en llevarse a cabo, pero con una mala acción o con un error se cae. Entonces es fundamental porque la credibilidad, si bien no incide directamente porque hay otros factores que inciden, va a incidir en la reputación. Y la reputación en las redes es fundamental para poder planificar todos nuestros aspectos. Eso es un aspecto primordial. Bueno, otro aspecto clave es el tema de presupuestos. El presupuesto es fundamental en todos los negocios y mucha gente no lo toma en cuenta. Y lo digo así con total seguridad porque me ha pasado en más de un caso de ver que hay problemas en la gestión de la empresa por no presupuestar y no considerar qué valores tenemos. Y es fundamental. Y acá en el aspecto de las redes sociales es fundamental destinar un presupuesto para
para publicidad, para promocionar. Tenemos que destinar ciertos recursos que vamos a ver de acuerdo al negocio, de acuerdo a la inversión, hacia las redes sociales. Primeramente, saber qué inversión hay para las partidas, si vamos a hacer una página web, para las redes sociales, si vamos a contratar a alguien, si vamos a hacer publicidad, si la vamos a hacer por YouTube, por Google, por Facebook, por Instagram, por dónde la vamos a hacer, si vamos a comprar premium en alguna cosa, si vamos a tener algún programa para controlar resultados, si vamos a contratar a alguien para despachar y tenemos que pagar. Bueno, todo ese tipo de factores los debemos considerar en el presupuesto. Después debemos llevar un equilibrio de cuánto invertimos a cada uno de los conceptos y si hubo desviaciones. Es fundamental conocer estos factores y también conocer, bueno, qué dinero nos queda disponible para gastar. Esto es el tema presupuestal en toda la empresa. Hacer un presupuesto presupuestal será en un equipo más grande o más chico si recién empezamos, pero bueno, empezar a ver esas partidas, cuándo vamos a destinar a cada una, vamos a negociar y vamos a tratar de pasar en limpio. Siempre digo lo mismo, los presupuestos, más allá de que los tengamos en la cabeza, siempre es bueno escribirlos y detallar qué y para qué factores lo vamos a utilizar para poder decirle. También es fundamental que ese presupuesto lo podamos actualizar y que sea quien nos acompañe durante todo el proceso. O sea, tratar de delimitarlo por factores, por tiempo, por ventas, por lo que sea, pero tenerlo. El presupuesto siempre va a ser actualizable porque nosotros estamos viendo de cara al futuro. En el futuro pueden pasar muchas cosas que pueden incidir. Por ejemplo, esta pandemia tiene que haber cambiado en el 99,9% de las empresas los presupuestos que tenían planeado. En una empresa que iba a vender, quizás presupuestó que iba a vender X cantidad de prendas y al estar confinada la gente no vendió todas esas prendas, entonces tuvo un presupuesto de ventas que no cumplió y los costos quizás se mantuvieron constantes. Ahora bien, una empresa que vende televisiones o computadoras o arreglo de computadoras, con todo esto y que la gente empezó a trabajar desde su casa, quizás presupuestó que iba a vender 100 computadoras y vendió más cantidad, porque lógicamente mucha gente se tuvo que comprar o se tuvo que actualizar o se le rompió durante la pandemia la computadora, cosa que me pasó a mí, por ejemplo. Entonces no tenía planificado comprar una nueva, pero tuve que hacerlo dada la situación porque estoy trabajando desde una computadora y no puedo estar con la misma que no funcione, y si la mando a arreglar y me dura 3-4 semanas, yo no puedo seguir trabajando así. Quizás con la presencialidad, si yo estaba trabajando en la oficina, estaba trabajando en otro lado y no necesitaba el equipo tanto tiempo, quizás no lo hubiera comprado y lo hubiera mandado a arreglar. No cambia que después la mando a arreglar, pero en el momento necesitaba esa urgencia. Entonces, bueno, es importante que el presupuesto se pueda actualizar. Otro aspecto clave a poder visualizar son las métricas y los análisis de resultados. Esto es fundamental porque vamos a ver, bueno, estadísticas de los me gusta, comentarios, formas de compartirlo, retweet en un periodo de tiempo. Esto es factor clave para ver, bueno, qué tanto conectados estamos con nuestros seguidores, cuántos nuevos tenemos, cómo vamos creciendo. También podemos saber, bueno, qué le gustan a ellos, qué es lo que más les gustó. También podemos seleccionar qué podemos utilizar o cómo podemos cambiar. Otros aspectos clave que se pueden hacer es que se pueden llevar distintos programas, que acá les damos algunos ejemplos para poder ver, bueno, qué tan bueno es nuestro negocio o qué tantas métricas hay, si gané seguidores, si perdí, quién vio el perfil, quién no lo vio, quién hizo clic en la imagen y todo ese tipo de factores, que es un poco más profundo de las métricas que nos dan en Facebook o en Instagram. Esos son algunos de los programas, hay más, hay algunos que son gratis, otros que son premium y te dan más funcionalidades, como en todo, que siempre hay alguna licencia. Bueno, ¿qué podemos hacer en la crisis? Bueno, primero conocer las reglas de su juego. Estamos todos atravesando una crisis global que afecta a todo tipo de empresas de distintas maneras. Debemos persistir en las publicaciones y la constancia. Volvemos a lo mismo que hablábamos al principio. La constancia es un factor clave en cuanto a las estrategias digitales. También tenemos que buscar crear contenido continuamente, y una de las cosas importantes del contenido es que sea entretenido y clave, que uno lo dice así, parece muy sencillo, pero no lo es. Tenemos que buscar, bueno, cómo podemos lograr un mayor engagement de nuestros seguidores.
También contestar a los clientes, y a veces este es un punto clave, a veces quizás las preguntas nos lleva mucho tiempo contestarlo o nos preguntan mucha cosa puntual que realmente a veces desconocemos porque a veces lo hace alguien por fuera de la empresa o nos pregunta una cosa muy puntual y después no nos contesta y bueno, hay que contestarle, hay que tener mucha paciencia y ser lo más cordial posible y dar la mayor información porque va a ser el cliente el que decida elegir entre una u otra empresa. También hay que aplicar la tecnología para poder llegar a esos clientes potenciales. Podemos gestionar el tiempo de forma eficaz, controlar las fases del proceso y también intentar hacer lo que otros clientes no están dispuestos a hacer. Acá también tenemos algunos ejemplos de algunas empresas que actualizaron sus logotipos, Mercado Libre, Pringles, Michelin, también hubieron Starbucks, Coca-Cola, Lolita, muchas empresas actualizaron. Hay otros ejemplos, Quaker, Mastercard que separó el logo, Mercedes-Benz, la distancia social también en el logo, otras empresas que recomendaron, por ejemplo Burger King, que recomendaron cómo hacer sus productos, sacaron una sección de qué lleva cada uno, Nike también, que en su momento sacó, bueno, si soñaste con jugar alrededor del mundo, también este es el momento, hacer ejercicio en casa y mostraron cómo hacerlo, que también es otro de los factores. Bueno, como consejo lo que podemos darles es primeramente, bueno, tratar de ver de cómo hacer que la gente pueda levantar fácilmente el pedido, que sea sencillo para el cliente. Otro aspecto claro es en todo el proceso dar una atención directa y que sea personalizada a los mismos, brindar instrucciones y también si en el caso de que nos envíe un pago, mandarle el comprobante de que llegó, ver cómo se puede hacer y brindar los productos en el tiempo estimado de llegada. Eso también es fundamental, que a veces también debemos saber cómo el mismo se va a hacer. También muchas veces revisar 2 veces el producto que cumpla con las especificaciones del cliente para entregarlo de forma segura. Que quizás estos factores en una empresa no es tan visible, pero en el caso online sí, porque el cliente no verlo, nosotros tenemos que darle por medio de lo que le llega o de la atención las respuestas que él busca y bueno, tenemos que tratar de ver cómo lograr que esa atención sea profesionalizada y llegue al cliente. Y finalmente les dejamos una frase de Peter Drucker que dice que para saber lo que es un negocio debemos comenzar por su propósito y debe estar fuera del negocio mismo. En realidad debe estar en la sociedad, ya que la empresa del negocio es un órgano de la sociedad. Existe una sola definición válida del propósito de una empresa: generar un cliente. Se pueden concebir organizaciones sin fines de lucro, pero no se pueden concebir organizaciones sin clientes. Si bien esto es empresarial, la empresa digital y las estrategias digitales están enfocadas en una empresa y en los clientes. Entonces es fundamental que todo el proceso lo planificamos en base a los mismos. Bueno, acá les dejamos nuestros datos y nuestros contactos.